Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas, nuestro programa para conversar sobre historia, política, literatura y tantos temas interesantes que se pueden conversar con autores de libros valiosos. Hoy tenemos un excelente invitado, amigo español, Miguel Ayuso. Miguel es abogado, es doctor en Derecho, ambas en la Universidad de Comillas, donde él enseña actualmente, y aprovechamos su breve paso por Chile para pedirle unos minutos que estuviera en Historia, Libros y Banderas. El pretexto que vamos a usar es este libro, El conservadurismo en el mundo hispánico. Miguel Ayuso Torres, Camilo Noguera, editores académicos, porque el texto tiene varios autores. Primero que todo, Miguel, qué alegría verte después de tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, y yo siempre estoy feliz de volver a Chile y de volver a ver a los amigos como tú. Qué bueno, pues Miguel. Lo primero, para los que no te conocen acá en Chile y para los que te conocen, que lo recuerdes también, cuéntanos qué haces, porque tú tienes una dimensión relativamente múltiple, eres abogado, eres académico. Yo he leído cosas tuyas en lo que podríamos llamar filosofía política, y en este libro incursiona en la historia del pensamiento político. ¿Quién es Miguel Ayuso? Sí, efectivamente, como has dicho, yo estudié Derecho y llevo casi 40 años en la enseñanza universitaria como lo que llamamos allí catedrático, y aquí creo que se llama profesor titular. Así es. De materias como Derecho Político, que luego pasó a llamarse Derecho Constitucional, pero también he enseñado Derecho Natural. Es decir, que hay una primera diversificación de saberes, volcados sobre el derecho, pero o bien con una dimensión de lo que es el derecho público, o bien con una dimensión filosófica, sobre el derecho y sobre la comunidad política. Y es verdad que el tema de la historia de las ideas políticas, que sería el tercer bloque de mi dedicación académica, lo he cultivado siempre, pero probablemente no había dado lugar a libros autónomos, sino que había dado lugar a artículos, a reflexiones, a conferencias, pero no a libros. Y en este libro, quizá la historia de las ideas políticas, con algún toque filosófico en parte, pero quizá es el eje central de este libro. Y efectivamente, estos son los tres niveles en los que me he desenvuelto, también a través de un apostolado intelectual que no es solo universitario, sino a través, por ejemplo, de lo que es la dirección, hoy, en otros tiempos, la redacción de la revista Verbo, la revista de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, que lleva más de 60 años, que no es poco, y también a través de las actividades del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, que fundó el mítico profesor Francisco Elías de Tejada, buen amigo de Chile, y donde creó las jornadas chilenas de Derecho Natural en los años 70. Y en algún minuto te vi también en televisión, en algunos programas o algo así en televisión. Hubo una época entre 2010 y 2014, o 2009 y 2013, bueno, fueron 3 o 4 años, en los que Juan Manuel de Prada, que es un escritor español muy conocido, muy buen escritor, con grandes premios. Lo conocí en España. Lo llegaste a conocer. Bueno, él es fundamentalmente un novelista, pero al mismo tiempo también es un columnista periodístico. A él no le gusta que se diga escritor y periodista, porque considera que decir escritor y periodista es como decir médico y dentista, o como arquitecto y decorador. Considera que lo de periodista es una especie de grado menor de escritor. No vamos a entrar en esa discusión. Pero Juan Manuel tenía un programa de televisión que tuvo un peso notable en la cultura y en la cultura política y religiosa española de entre los años 2010 y 2014, que se llamó Lágrimas en la lluvia. Era un programa de debate intelectual, y transcurridos esos 4 años él decidió dejarlo por una serie de razones que no vienen al caso, y yo me convertí, era un programa semanal, me convertí casi en un invitado fijo. No fui
todas las semanas, pero prácticamente fui el invitado más frecuente. Perfecto. Tanto tiempo que no veo a Juan Manuel, desde el 2013 por ahí que no lo veo, hace 10 años ya. Sí, claro. Imagínate cómo pasa el tiempo. Y en términos de formación, tu formación, aparte de ser abogado, supongo que la formación filosófica tuya no viene exclusivamente de haber tomado unos ramos universitarios. No, efectivamente. Yo he tenido una gracia que es la de haber sido en la práctica discípulo de todos los grandes hombres del pensamiento tradicionalista español, hispánico incluso, más que español, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Quiénes serían? Porque, por ejemplo, en materia jurídico y filosófico-jurídica, probablemente la personalidad de Juan Vallée de Goytisolo es una personalidad extraordinaria, como lo fue Eugenio Vegas Latapié, fundador de Acción Española con Ramiro de Maeztu en los años 30, y del que yo llegué a ser de Eugenio Vegas el último discípulo. O Rafael Gambra, luego hablaremos de él quizá, en una filosofía, en una relectura de la filosofía existencial en clave cristiana. O Elías de Tejada, el gran historiador de las ideas políticas, o Francisco Canals, el catedrático de metafísica. Probablemente esa... Te voy a preguntar por Francisco Canals al final. Probablemente esa es la gran nómina de los pensadores del tradicionalismo hispánico, español, en este caso concretamente de la segunda mitad del siglo XX. Pero es que se suman, y también yo he tenido trato directísimo con ellos, ¿no? Pues en Chile el padre Osvaldo Lira. ¿Conociste al padre Osvaldo? Claro. ¿Allá o acá? Acá. El padre Osvaldo es un español de tomo y lomo. Pero el padre Osvaldo vivió allá cuando yo no había nacido. Tú no habías nacido, sí, en los años 40. Claro. Y porque aunque estoy muy avejentado, pero no tengo la edad que me hubiera permitido conocer al padre Osvaldo en ¿Lo conociste en los 80 acá, en los 90? En los 90 acá. Incluso colaboré en su libro homenaje, en los estudios que mis dos grandes amigos, eso sí, acá y allá, pero que los conocí en los años 80, tanto Juan Antonio Vidoff como Gonzalo Ibáñez. Perfecto. Ambos, muy ligados al padre Osvaldo Lira, dirigieron un libro homenaje en los años cuando el padre Osvaldo Lira cumplió 90 años. El de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Eso es, y yo tuve el honor de colaborar. Y después colaboraste en el libro de Juan Antonio Vidoff, en el homenaje, los dos tomos. Ahí, incluso más que colaborar, fui el coeditor junto con su hijo José Luis. Con José Luis. Y con Álvaro Pessoa. Ese libro me tocó editarlo a mí. Y con Álvaro Pessoa. De tal manera que efectivamente la edición académica, la búsqueda de los colaboradores, pues cayó en buena parte en mí. Pero aparte del padre Osvaldo Lira y el mundo chileno, que es un mundo que he cultivado enormemente y donde tengo muchas grandes amistades, pero podría decir lo mismo de otras personalidades del mundo hispánico. Por ejemplo, José Pedro Galvão de Sousa, en el Brasil. La gran figura del tradicionalismo brasileño de la segunda mitad del siglo XX e incluso del tradicionalismo hispánico, porque él era un brasileño que no veía una oposición entre lo portugués, lusitano y lo castellano, sino que entendía que había una fusión de tradiciones, ¿no? O Frederick Daniel Wilhelmsen en los Estados Unidos, personalidad verdaderamente extraordinaria. O Vicente Ugarte del Pino, que fue presidente de la Corte Suprema del Perú, y catedrático de Historia de la Universidad de San Marcos, de la que fue decano. Es decir, si empiezo a repasar un poco las viejas amistades y el magisterio que estas personas que podían haber sido mi padre por edad, he gozado del magisterio de todos, de tal manera que sí, he tenido aficiones históricas, con filosóficas, con teológicas, con jurídicas, con políticas que se han ensamblado. Ahora, Miguel, eso se nota en parte en tu libro, El conservadurismo en el mundo hispánico, porque lo que ustedes hacen aquí es buscar una integración de pensamiento iberoamericano, no una segregación. ¿Cómo nació este libro conceptualmente? ¿Qué es lo que buscaban al tratar de definir históricamente el conservadurismo en el continente, pero también en España? Sí, tu artículo sobre España. Claro, la coyuntura fue una invitación colombiana. Yo desde 2005 hasta la fecha, he tenido actividad académica permanente en Colombia. Igual que en Chile ha tenido actividad académica esporádica y amistosa permanente, en Colombia he tenido actividad académica permanente. Y en un momento determinado, en una conversación, en una cena, pues en una comida, porque tanto en Chile como en Colombia la comida nocturna se llama comida, pues salió el tema del conservadurismo y de la necesidad que había de ir aquilatando algunas dimensiones conceptuales junto con las históricas que permitiera trazar un panorama
de lo que era el fenómeno del conservadurismo en el mundo hispánico. La idea, por tanto, fue intentar trazar un panorama que tuviera, que respondiera a unos elementos comunes. Es decir, que no cada uno escribiera sobre cada país de una manera libérrima, sino que intentara sujetarse a un contexto histórico, los datos históricos, a un contexto político, las ideas políticas, a un contexto institucional, las instituciones y los partidos o corrientes políticas, a un contexto de quiénes son los grandes representantes desde el personal, podríamos decir, tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el punto de vista de la repercusión, los políticos y los intelectuales, que en muchas ocasiones, durante toda la historia del siglo XIX en Hispanoamérica, coincidían, eran al mismo tiempo representantes del pensamiento político y al mismo tiempo actores políticos, ¿no? Y lo que nos pareció es que era interesante no reducirlo solamente al mundo hispanoamericano, sino también a la dimensión continental europea del mundo hispánico, es decir, España y Portugal. Y ahí es donde tuvimos un pequeño fracaso, porque el autor portugués, que estaba comprometido y que era un gran amigo, tuvo una serie de dificultades personales, una enfermedad, que le impidieron completarlo. Y que incluso cuando ya no podíamos esperar más por los contratos que teníamos con el editor, yo quedé triste porque podía dar la impresión incluso de que se trataba de un imperialismo castellanista, es decir, que lo habíamos llamado hispánico, habíamos incorporado a los brasileños y en cambio habíamos excluido a los portugueses, cosa que no era el caso. Y falló también la pieza centroamericana, porque la persona que tenía que haber hecho el trabajo muy difícil, porque no se trataba de cada una de las repúblicas centroamericanas, sino del conjunto, tampoco estuvo en condiciones de hacerlo. Tiró la toalla en un momento determinado y, honradamente, no era posible encontrar a nadie que supliera ese conocimiento general de todo el continente. Pero, en fin, creo que en su conjunto el producto creo que es coherente. Es coherente. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo seleccionaron a los autores al margen de esas dos fallas que se produjeron? Veo un par de amigos, excelentes historiadores, Fernán Altuve en Perú, Cristian Garay en Chile, y realmente son capítulos muy, muy bien logrados. ¿Cómo llegaron a convocar a un número y calidad tan interesante de investigadores, historiadores, abogados, pensadores? No, me alegra mucho que te parezca bien la elección, porque si te hubiera parecido mal, hubiera tenido que reconocer que la responsabilidad era enteramente mía. Pero si te parece bien, el reconocimiento de que la responsabilidad es mía, pues es más gratificante, ¿no? En efecto, Camilo Noguera, que es el coeditor científico, lo que puso fueron los contactos editoriales, principalmente en Colombia, y la red colombiana que permitiera la distribución del producto. En cambio, lo que era la selección de los autores me correspondió a mí. ¿Por qué? Pues en buena medida porque yo llevo trabajando con colegas del mundo hispanoamericano desde hace más de 30 años. De tal manera que yo tengo una agenda de amistades con especialidades de distintos temas en todo el continente muy grande. Y además no son personas que estén aisladas y que solamente tengan una cierta relación personal conmigo, sino que forman parte de los equipos de investigación del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II que presido, que tiene tres grandes sectores: la línea del derecho natural hispánico, la línea de la fundamentación del derecho público y la línea de la revisión de las ideas políticas en Hispanoamérica. Y a esta tercera línea es al que corresponde el libro. Yo te iba a preguntar una cosa respecto a eso, porque el título es amplio, el conservadurismo en el mundo hispánico. No es el pensamiento conservador, no son los partidos conservadores, no son los personajes conservadores. Todo eso aparece en los textos, aparecen figuras, aparecen medios de comunicación, aparecen partidos y ciertamente pensadores. ¿Cómo lo hicieron para que esto no fuera una historia fáctica, sino que las ideas o el sustrato doctrinario estuviera presente en todos los textos? Sí, como te decía antes, entregamos una especie de esquema o de guión a los autores, que no siempre lo han seguido. Un poco las asimetrías que se pueden observar en algunos capítulos derivan de esto, que no siempre lo siguieron. Por ejemplo, Cristian Garay, queridísimo amigo, ¿no? Cristian Garay se centró, contra lo que yo deseaba, exclusivamente en un partido,
el Partido Conservador en la historia chilena. Pero yo quería algo más allá, quería que el Partido Conservador fuera un elemento importante de esa historia, pero que se observaran elementos de lo que es la ideología conservadora a lo largo de la historia chilena en otros momentos y con otros representantes. Pero en la última rama incluye pensadores tradicionalistas y otras formas es cierto, de aproximarse al tema. Y luego tema. depende, por ejemplo, Fernán Altuve, por citar los dos nombres que tú mencionabas, Fernán Altuve lo ha concentrado principalmente en una historia de las personalidades. Pero porque Altuve explica al inicio que en el caso peruano no ha habido una vehiculación, una encarnación concreta de lo conservador y que por tanto lo que ha habido son grandes personalidades conservadoras. Claro, esto no es igual en cada país. Eso te iba a decir porque yo creo que hay una razón además de no seguir el esquema, que las realidades son disímiles en los distintos países. Sin duda, y eso quien estaba mejor en condiciones de observarlo era el autor al que se le encomendaba. De manera que cuando Cristian Garay o Fernán Altuve tomaron algunas opciones respecto de cómo desarrollar su capítulo, naturalmente lo hicieron a través de la observación de la realidad propia que tenían que historiar, reflejar, criticar. Ahora, hay una cosa, antes de irnos a un pequeño alto, que siempre aparece en este tipo de libros y que en distintos artículos lo mencionan. El concepto conservador se usa como una especie de commodity, o sea, se le llama conservador a todo lo que no es liberal, de repente a todo lo que es de derechas en sentido amplio. Y no todo eso es conservador, evidentemente. Bueno, este es un problema porque has introducido varios temas. Has introducido la relación conservador-liberal y has introducido la relación conservador-derecha. Entonces te voy a hacer una propuesta. Lo vemos a la vuelta de un pequeño alto. Me parece muy bien. Nos vemos entonces luego en Historia, Libros y Banderas. Seguimos conversando con Miguel Ayuso. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos hablando con Miguel Ayuso a propósito del libro El conservadurismo en el mundo hispánico. Muy interesante. Y yo te había dejado con una pregunta, Miguel, que eran estas dos relaciones, conservadurismo-derechas y conservador-liberal. ¿Por cuál partimos? Bueno, son dos problemas que tienen una cierta conexión, pero que también tienen ámbitos autónomos. Yo prefiero empezar, si no te importa, por el de la derecha, porque creo que es más acotado y con un par de consideraciones podemos dejarlo al lado, y en cambio el otro me parece que probablemente eres tú el que decides el orden de la conversación, porque es tu programa, pero creo que es por donde nos va a llevar el resto de la conversación. Perfecto. Probablemente, ¿no? Vamos ahí. Entonces, vamos a ver, a mí no me gusta el tema derecha-izquierda, porque es una distinción convencional. Y es una distinción convencional de naturaleza topográfica. Entonces, está a la derecha, está a la izquierda, pero hay cosas que están a la izquierda de otras, pero a la derecha de otras. Entonces, ¿dónde está el límite derecha-izquierda? No existe nada más que en la convencionalidad o en la topografía. De hecho, yo siempre cuento una historia simpática del padre Ramón Orlandis de la Compañía de Jesús, el maestro de Francisco Canals, un jesuita de gran maestro de espíritu, mallorquín, director de la revista Cristiandad, fundador de la revista Cristiandad en Barcelona, que decía: yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero tampoco ni de derecha ni de izquierda. Porque para rechazar el falangismo. Porque los falangistas decían de sí mismos que no eran ni de derecha ni de izquierda. Entonces, de tal manera que él marcaba ese juego topográfico convencional, quería salirse de él. Y en el fondo, hay un escritor francés, Jean Madigan, que tiene un libro precioso sobre la derecha y la izquierda, en el que dice que el juego derecha-izquierda lo ha inventado la izquierda, ella, la izquierda, le ha puesto las reglas y por tanto las maneja en su beneficio. ¿Quién es de derecha? Quien la izquierda dice que es de derecha. De tal manera que uno puede negarse, puede rechazarlo, puede decir: yo no soy de derecha, yo soy de centro. Da igual, si la izquierda ha decidido que tú eres de derecha,
eres de derecha. Esto se nota mucho, sobre todo también con los extremos. Cuando la izquierda dice que alguien es de extrema derecha, es porque es de extrema derecha. Puede no serlo en modo alguno, pero si la izquierda lo ha decidido, la calificación queda. En cambio, el otro asunto, el de conservadurismo-liberalismo, es un tema a mi juicio, con más proyección, ¿no? Por lo menos para el libro de hoy. Jaime Balmes, el filósofo catalán de mediados del 19. El autor de El Criterio. El autor del Criterio, que probablemente es un libro interesantísimo porque es una especie de catecismo sobre cómo pensar, ¿no? De metodología, sin pretensión ninguna, sencillísimo, pero muy profundo, ¿no? Pero también tiene libros apologéticos como El catolicismo comparado con el protestantismo u otros manuales de filosofía, o 10 tomos de escritos políticos. No, pero tremendo. Porque él era director de un periódico. Y todos esos artículos de periódico de análisis de cómo evolucionaba la revolución liberal en España entre 1830 y 1850, no sé cuándo muere Balmes, bueno, hasta su muerte, pienso que todavía en los 50 él está activo, ¿no? Dieron lugar a 10 tomos. Bueno, en uno de esos tomos, él, a propósito de un diario, dice que las líneas que en un momento fueron bautizadas por las actitudes o por las tendencias y se llamaron moderadas, los liberalismos primeros del siglo XIX, se distinguía entre liberales moderados y liberales progresistas. Entonces, al principio el bautizo procedió de las tendencias, mientras que luego, dice Balmes, que procedió del sistema. Entonces, lo que fue moderado en su origen desde el punto de vista de las tendencias pasó a ser conservador desde el punto de vista del sistema. Y Balmes añadía que el Partido Conservador era conservador de la revolución. Y entonces, claro está, si el Partido Conservador es conservador de la revolución, luego se ha atribuido a Chesterton y a otros autores cosas semejantes, pero evidentemente una tematización, como dicen los italianos, de este asunto, yo la he encontrado por primera vez en Balmes, en este texto de mediados del siglo XIX. El Partido Conservador conserva la revolución. Es decir, el Partido Conservador conserva el liberalismo. ¿Esto a qué nos llevaría? Y por eso los conservadores son liberales en el siglo XIX. Ahí está. Entonces, cuando tú me preguntabas sobre cómo articular liberalismo y conservadurismo, de alguna manera, el conservadurismo no es sino una rama del liberalismo. Encontré bien provocativa esa frase, la usa en tu texto. Yo creo que sí, creo que el conservadurismo es una rama del liberalismo. Porque si nosotros tenemos en cuenta sobre todo esas dos grandes ramas, la rama progresista o la rama liberal pura y la rama moderada, luego bautizada como conservadora, la rama llamada progresista es puramente destructiva. Puramente destructiva. En cambio, la rama que termina consolidando el sistema liberal es la conservadora. ¿Qué hicieron los conservadores a lo largo del siglo XIX? Consolidar el liberalismo. Entonces, yo creo que esto, ya comprendo yo que a algunos les sonará una provocación escandalosa, pero a mi juicio tiene fundamentos para ser sostenido cuando se analiza sobre todo a lo largo del tiempo. Pero eso históricamente es así. Es así. Y yo creo que es así en todos los países, ¿eh? Es decir, que no se trata solamente de algo que yo escribo para el caso español, donde no hay duda, sino que tengo la impresión de que en los países hispanoamericanos, si no hubieran aparecido pronto las ramas conservadoras, el liberalismo se hubiera deshecho por su carácter puramente destructivo. Es que el liberalismo es potencialmente nihilista. ¿Por qué? Porque el liberalismo se basa en una concepción de la libertad que es la libertad negativa, es decir, la libertad que no tiene ninguna otra regla, que no se sujeta a ninguna regla, salvo la propia libertad. Pero si no se sujeta a ninguna regla, salvo la propia libertad, es que carece de regla. Luego, por tanto, si carece de regla, eso es virtualmente nihilista. Puede ser que durante cierto tiempo no llegue a sus máximas consecuencias. ¿Por qué? Porque quedan restos de las sociedades cristianas, porque quedan restos de las sociedades tradicionales, y durante ese periodo de tiempo todavía hay algo de lo tradicional que sigue surgiendo, que sigue emergiendo. Luego, por tanto, el nihilismo no llega a desarrollarse. En nuestros días, en cambio, en que las tradiciones de las sociedades cristianas han ido menguando, es cada vez más evidente este carácter nihilista y disolvente del liberalismo. En el siglo XIX tú dices que el conservador, una de las cosas que conserva es la revolución.
pero el conservador por definición tiene que conservar algo más que la revolución. De hecho, el liberalismo también conserva la revolución, por decirlo de alguna manera. No es que no quiera seguir con la revolución o que quiera volver al punto original o que quiera terminar con la sociedad, comillas, liberal o republicano, como queramos llamarle. Pero sí, a mi juicio, en cuanto a este punto de vista, quizá no sea el punto exactamente ese, porque claro está que los liberales no quieren el antiguo régimen, no quieren la sociedad tradicional, no quieren la sociedad antigua. No, lo que desean es destruir lo que queda de esa sociedad antigua. Y eso siempre queda algo. Luego, por tanto, se aplican siempre a lo destructivo. Mientras que el mundo conservador, que conserva la revolución, naturalmente al conservar la revolución, conservan también los restos de la sociedad antigua que la revolución nunca es capaz de extirpar del todo. Y yo creo que ese es el punto. Ya, porque por ejemplo, en la mayoría de las sociedades americanas, los conservadores tratan de conservar, por ejemplo, la religión de los padres o de los abuelos, la religión católica. Los liberales al menos están más distanciados, quieren la separación de la iglesia con el Estado o alguna forma más avanzada o progresista, como tú también ocupas el concepto en el libro. Pues esto es muy interesante, pero yo creo que esto nos lleva ya a otro tema, ligado por supuesto al anterior, que es que en el seno del conservadurismo claramente se observan casi desde el principio dos líneas. Hay una línea en la que son los liberales, en general descreídos, nada católicos, nada favorables a la religión, que asustados ante la destrucción de las ideas que ellos o sus mayores han puesto en marcha, quieren frenarla. Entonces, ese conservadurismo conserva la revolución frenándola. Esta es una primera línea, clarísima. Y yo creo que esa línea es la línea conceptualmente más coherente. Por eso, y que la que se corresponde con mi frase provocadora de que el conservadurismo es una rama del liberalismo. Es verdad que contemporáneamente hay un sector que se integra en las filas del mundo conservador que sería más alejado de la ideología liberal y que sería más bien un mundo católico que es consciente del cambio de los tiempos y que ante ese cambio de los tiempos decide salvar lo que se puede. Entonces, esto nos llevaría al tema, por ejemplo, de quiénes son esos conservadores. Yo creo que esos conservadores que son fundamentalmente los católicos. Porque la primera rama de los conservadores no son nada católicos, ¿eh? Eran volterianos, eran ilustrados, eran descreídos, que solo por razones de conveniencia social, de paz social, y para no aumentar los desastres de la revolución continua, querían poner freno al liberalismo radical, conservando los avances de la revolución, pero frenándolos al mismo tiempo, ¿no? En cambio, la segunda dimensión es una dimensión que probablemente en otros tiempos hubieran podido ser tradicionales, tradicionalistas, pero que con la ruptura de la tradición política que se produce en América con la independencia, naturalmente han tenido que, adaptarse y posicionarse de una manera distinta. Eso, a mi juicio, es lo que va a determinar el ultramontanismo hispanoamericano. Que no es solamente hispanoamericano, hay un ultramontanismo español, hay italiano, hay francés. Probablemente el ultramontanismo francés es el más significativo por la figura de Louis Veuillot. De alguna manera, Donoso Cortés es el ultramontanismo español, ajeno al legitimismo carlista. El tardío Donoso Cortés. El tardío Donoso Cortés, sí, sin duda. Y claro, ahí nos encontramos con que, ¿qué es el ultramontanismo? Cuando no es posible la tradición política, o es necesario refundarla, sobre otras vías, ¿qué es lo que queda? La Iglesia. ¿Y esa Iglesia qué línea tiene? Antiliberal. Es la Iglesia de las condenas de Gregorio XVI a los liberales católicos, o es la Iglesia del sílabus, ¿no? De las proposiciones condenadas por Pío IX, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, ese
segmento del conservadurismo, del mundo conservador, que son los ultramontanos, es una especie de sustitutivo de una tradición política que ya no es posible de momento en Hispanoamérica. Y ahí es donde efectivamente el elemento más antiliberal está presente. Esto se puede ver en ocasiones en el Partido Conservador colombiano, en algunos de sus representantes. ¿Y quién es el modelo del ultramontanismo hispanoamericano? García Moreno. García Moreno es la figura que encarna el ultramontanismo hispanoamericano. Yo en Chile no me atrevo, pero algunos de los obispos, ¿no? Salas, hay una serie de representantes, ¿no? En la Argentina poco, que también hay alguno, en el Perú Bartolomé Herrera. Si vamos repasando, nos vamos encontrando una constelación de ultramontanos, que son los conservadores que es más discutible decir que son una rama del liberalismo. Y en términos de comunidad de ideas, ¿qué elementos comunes hay entre los conservadores de España y los de las distintas naciones de América a la luz del libro que ustedes publicaron? Bueno, yo aquí es donde tengo también una tesis que he desarrollado en otros textos y que aquí está sintéticamente expuesta, pero que tengo desarrollada en algunos otros libros, que es que hay un elemento diferencial. Y además es muy fácil de entender, los amigos que nos estén amablemente escuchando y viendo hoy, creo que lo van a entender fácilmente. Y es que el elemento diferencial en España es que la introducción del régimen liberal tiene una oposición de media España, pero coincide con un país que se quiere desvertebrar, pero que no deja de existir. El problema del mundo hispanoamericano es que la revolución liberal coincide con su nacimiento como países independientes, entendámonos, no es que no hubiera nada antes ciertamente, pero el nacimiento a la vida independiente coincide con la revolución liberal. Por eso Elías de Tejada decía a los amigos hispanoamericanos: ustedes son hijos de la revolución. Sí, de alguna manera es inevitable porque han nacido a la vida independiente de resultas de la revolución liberal. Esto en España no se da. ¿Por qué? Porque hay un factor decisivo que se mantiene a lo largo del tiempo contra el liberalismo, que es el carlismo. El tradicionalismo político español, que tiene una significación dinástica a través de don Carlos y sus sucesores, y eso marca, por una parte, una personificación del poder, por una parte, una encarnación de ciertas tendencias y una adhesión del pueblo, de la gente sencilla, a la vieja sociedad a través de la persona del rey que ha sido usurpado por quienes han establecido el régimen liberal. Entonces el carlismo es algo que no tiene posibilidad evidente en los países hispanoamericanos porque se ha roto con la monarquía. Y yo creo que ese es el factor de diferenciación. Por eso en España los conservadores, incluso hay algunos ultramontanos, es el caso de Donoso, ¿no? Pero son minoría. Luego Menéndez Pelayo lo va a ser en parte, pero son minoría. Los conservadores en España van a ser de la rama liberal moderada. ¿Por qué? Porque los ultramontanos van a ser los tradicionalistas. ¿Y tienen algunos textos canónicos que fijen la doctrina conservadora ultramontana o del carlismo? Sí, vamos a ver. Los textos canónicos, yo creo que del ultramontanismo hay que espigarlos en la obra de Louis Veuillot, el director de L'Univers, el periódico. Lo que pasa es que, claro, Louis Veuillot... Sería Francia. Era Francia, sí. Lo que pasa es que el ultramontanismo, donde tiene más peso intelectual, es en Francia, por otras razones diferentes de las de España. ¿Qué ocurre en Francia? Que el legitimismo, que hubiera sido más o menos lo que era el carlismo en España, digamos, se agosta rápidamente. Además, estaba envenenado por regalismos y por galicanismos, cosa que no se daba en España. Y entonces, claro, en el mundo francés, la decadencia del legitimismo obliga a su sustitución, de otra manera distinta a lo que pasa en Hispanoamérica. Y entonces eso es el ultramontanismo. Lo que pasa es que Louis Veuillot, como buen ultramontano, es antiliberal, pero de repente acepta el régimen de Napoleón III. Pero es verdad que acaba reconociendo al conde de Chambord y por tanto el legitimismo, vuelve al legitimismo donde había estado al inicio. Bueno, es complicado, pero Louis Veuillot tiene evidentemente, por ejemplo, su famoso opúsculo El error liberal. Ese es un libro
un librito canónico de Luis Bello. Como el ensayo sobre el liberalismo, el catolicismo y el socialismo de Donoso Cortés, como los grandes discursos de Donoso Cortés, el discurso sobre la situación de Europa, el discurso sobre la dictadura, las cartas, la carta al cardenal Fornari. Lo hemos recomendado en este programa. Cuando invitamos a Gonzalo Olayo. Claro, viejo amigo de la época de su doctorado en Pamplona. Así es. Sí. Bueno, entonces hay esos textos canónicos de ese tenor en el mundo europeo. También se podrían encontrar en Hispanoamérica, habría que espigar. Bartolomé Herrera. No es el caso de García Moreno, porque García Moreno es un gobernante, no es un teórico. No es un teórico, ¿no? Ahí habría que buscar en cada caso. Miguel, vamos a hacer el último alto y volvemos en unos segundos más. Perfecto. Volvemos en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestro último bloque con Miguel Ayuso en Historia, Libros y Banderas. Y nos quedaba algún texto canónico pendiente sobre el carlismo, por ejemplo. Claro, es verdad, porque he hablado de los textos canónicos del ultramontanismo y los textos canónicos del carlismo. Claro, del carlismo hay que distinguir entre periodos también. Si buscamos en el primer periodo, el periodo prácticamente entre 1833 y 1850, ahí hay un periódico fundamental que se llama La Esperanza y los escritores de La Esperanza son los que tienen toda la doctrina. Pero probablemente los textos canónicos más importantes son un poquito posteriores. Es un autor valenciano que había sido ultramontano, pero que pasa a ser carlista, que es Aparici Guijarro, un autor de una gran importancia. O, fundamentalmente, pero ya a finales del XIX, Vázquez de Mella. Ahí encontramos una codificación de ese pensamiento. ¿Sobre quién escribió el padre Osvaldo Lira? Tiene un libro fantástico. Probablemente hay los dos mejores libros que hay sobre Vázquez de Mella. Uno es el del padre Osvaldo Lira, un poquito complejo, porque el padre Osvaldo Lira era fascinante hablando y complejo escribiendo, ¿no? Sí. Y un libro de Rafael Gambra extraordinario, que se llama La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional. Perfecto. Te quiero llevar a otro punto que tiene que ver con la última palabra o concepto que usaste, tradicional. Cuando se escribe en Chile sobre conservadores, tú ves ahí conservadores, pero también ves pensadores tradicionales o tradicionalistas. Yo al padre Osvaldo Lira lo entrevisté, te diría que en 1993, 1994, y yo le dije, padre Osvaldo, dicen que usted es uno de los pensadores conservadores más relevantes de Chile. Yo no soy conservador, me dijo, soy tradicionalista. Y fue muy enfático, como era él, por lo demás. ¿Qué me puedes decir de esa impropiedad en el uso del lenguaje o hay ahí una amistad o filiación necesaria? Yo creo que esto es una especie de consecuencia de lo que hemos hablado previamente. Y me parece que el padre Osvaldo Lira en esto reacciona como alguien que había vivido en España. Es decir, se había impregnado de esa distinción que es muy española, muy clara. ¿Por qué? Porque lo tradicionalista es netamente antiliberal y lo conservador en muchas ocasiones está teñido de liberalismo. Entonces, en Hispanoamérica en general, y recapitulo lo que hemos dicho antes, habría que distinguir. Probablemente tradicionalistas no los ha habido, sino en tanto en cuanto recuperaban la conexión con el pensamiento español, si no, permanecían en el campo del conservadurismo, y dentro del campo del conservadurismo, en tanto en cuanto fueran fieles a la línea ultramontana, se acercaban al tradicionalismo, aunque de manera asintótica, quizás sin llegar definitivamente, pero se acercaban. Mientras que aquellos en los que era predominante no el elemento católico ultramontano, sino el elemento sociológico, politológico, de frenar la revolución, digamos, la conciencia del antiliberalismo era mucho menor,
Luego, por tanto, ante eso será más fácil que el padre Osvaldo pudiera decir yo no soy conservador, yo soy tradicionalista. Que es un caso más bien excepcional. Sí, un caso excepcional, sin duda. Te quiero llevar a una parte de tu libro que me pareció fascinante, en una de las conclusiones tuyas, en que citas largamente a Francisco Canals, que lo han mencionado acá, a propósito de lo que podríamos llamar los cruces de posición de acá para allá, o la concesión de principio en la discusión. Y dice lo siguiente: la moderación de los malos principios suele ser muy eficaz para obrar el mal y debilitar el bien, mientras que la moderación en la afirmación de los principios buenos hace imposible la aplicación de estos. Encontré que es una frase muy sintética, muy notable, y quería que nos explicara un poco. Muy extraordinaria, anticonservadora, evidentemente. Anticonservadora, pro-tradicionalista y anticonservadora. Sí. Y claro, yo creo que la primera parte, ambas están ligadas, ¿no? Y ambas son malévolas. Pero la primera parte claramente va contra el mal minorismo, el mal menor, la línea del mal menor. Sí. Y entonces ahí es donde, claro, Canals dice que si uno se modera en la crítica del mal, es muy favorable para que el mal se extienda y crezca. Canals tiene varios textos muy interesantes, concretamente un artículo que publicamos en la revista Verbo en los años 90, que era un balance de las tácticas moderadas y conservadoras en España, donde iba demostrando cómo realmente la posición de los moderados y de los conservadores, que en un primer momento daba la impresión que era la que frenaba que el mal avanzara, finalmente era la que permitía que se consolidara y que prosiguiera. Y yo creo que esto está demostrado en la historia. Claro, podrías decir ex post facto, es decir, contemplado desde... Sí, esto es verdad. Es verdad, contemplado en ese momento, igual no se hubiera podido ver con tanta claridad. Y por el otro lado también es verdad lo otro, que cuando nos moderamos en la expresión de las verdades, por una táctica de naturaleza análoga a la que acaba de criticar desde el otro punto de vista, también eso es muy eficaz para que el bien nunca se haga, porque siempre hay razones y siempre se encuentran razones para no avanzar demasiado en la práctica del bien. Comillas prudenciales que serían cobardía en vez de prudencia. Bueno, este es el tema, la distinción entre la prudencia carnis o la cobardía y la verdadera prudencia no se puede realizar de manera abstracta. Naturalmente la prudencia opera sobre situaciones concretas, pero haciendo una generalización abusiva, diría que sí, que tienes razón, que normalmente lo que hay en muchas ocasiones es una prudencia de la carne, que no es la verdadera prudencia como virtud cardinal. Ahora, habiendo eso que tú dices que es un juicio ex post facto, también se puede analizar una frase como esta o una situación histórica como pedagogía política presente. No es necesario que uno lo mire solo como cosas que pasaron en algún minuto en alguna sociedad. Claro, eso es evidente y muy interesante observación. El análisis de la historia contemplada desde la comprensión de los juicios concretos y de las acciones concretas, y si estaban presididas por la prudencia o por la cobardía, es muy importante para intentar sacar lecciones de futuro respecto del comportamiento en situaciones que no serán idénticas, pero que pueden ser análogas o que incluso en el peor de los casos parcialmente análogas nada más, pero que nos permiten, prevenir la comisión de errores que en el pasado se demostraron nefastos. En términos ya un poco más amplios, el conservadurismo, si uno lo mira en América hispana o Iberoamérica, en España, y si lo lleva a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿tiene elementos comunes que tú digas aquí hay un eje conservador? Porque pasa que en Inglaterra los conservadores se llaman conservadores. Sí. En Estados Unidos a veces también se autodenominan conservadores los republicanos, y tiene una máxima como de partido. No siempre es así. Scruton escribía sobre conservadores, entonces tiene como más vigencia. En Chile es muy raro que alguien escriba sobre conservadurismo
como apologético de alguna manera. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver, yo creo que sí que hay que distinguir las tradiciones culturales. Evidentemente en el mundo anglosajón es donde el término conservador, en realidad conservative, que a veces lo traducen como conservatista, bueno, incluso a veces no hablan de conservadurismo, sino de conservatismo. Está claro, ¿no? Pero ni siquiera yo diría, fíjate, que está ligado al Partido Republicano. Hubo un momento en que el Conservative Movement, Russell Kirk, por ejemplo, tuvo una trascendencia enorme, no necesariamente ligado al Partido Republicano, más bien con una cierta distancia, aunque hubo osmosis entre ambas cosas. En general, en el mundo anglosajón, el conservadurismo presenta las mismas contradicciones que hemos observado en el mundo latino, pero allí son más congeniales, en el sentido de que al no haber habido una revolución aparente, sino solamente una evolución de naturaleza revolucionaria, y en Estados Unidos, al haber nacido del contrato social, que es la Constitución de los Estados Unidos de 1787, las variables que nos permiten hacer el enjuiciamiento de las doctrinas políticas no son exactamente las mismas. Por ejemplo, Russell Kirk tiene cosas muy interesantes, pero hay cosas que no serían en modo alguno aceptables para un tradicionalista hispánico. En cambio, serían aceptables para un conservador hispánico. En cambio, nosotros en Estados Unidos necesariamente tenemos que ir a personas del mundo conectados con el mundo europeo para comprender otra cosa. Los que son autóctonos hispanoamericanos son conservadores del liberalismo también, aun oponiéndose. Estoy pensando en Thomas Molnar, mi gran amigo húngaro, bueno, que era de cultura francesa, o Frederick Wilhelmsen, de cultura hispanizado. Entonces, en ellos sí se puede distinguir entre conservadurismo y tradicionalismo con algunos aspectos de una cosa o de otra. Pero en general, en el mundo anglosajón, las variables en las que se desenvuelve la discusión, siendo sustancialmente las mismas, tienen elementos de matiz relevantes, ¿no? Scruton. Perfecto. Yo he tenido amistad con Roger Scruton. Pero Scruton, ¿en qué era un hombre tradicional? En la descripción del medio pequeño, en la conexión, en la crítica de la arquitectura moderna, en todo eso. Pero en realidad Scruton era un hegeliano en su concepción estética y en realidad era un liberal templado. No era un tradicional en modo alguno, desde nuestras parámetros. Y respecto de los que se vincularon a la crítica de la Revolución Francesa, Burke. De Bonald. Son distintos, porque Burke lo hace como inglés, escocés, sí, pero británico. Como británico, ¿no? Lo hace como británico. Y por tanto, él observa, por una parte, ese desastre de destrucción, que en Inglaterra han conseguido, en cambio, capear. Han capeado el temporal. Y por otra parte, observa la contradicción entre el abstraccionismo y la concreción. Él es un británico que reacciona ante un acontecimiento que le produce horror porque no entra en las categorías de un británico. No, Bonald o de Maistre no tienen nada que ver, porque ellos tienen casi una concepción soteriológica de la revolución. Es decir, la revolución es una edad marcada por la aparición del demonio como fenómeno social, ¿no? No, eso está mucho más cerca de un cierto tipo de tradicionalismo. Porque el mundo francés, como latino, que es más fácil traducir a las categorías nuestras. Perfecto. Voy a ir acercándome al final, Miguel, de esta fascinante conversación para mí. Hemos conversado con Miguel Ayuso, el conservadurismo en el mundo hispánico, pero hemos hablado de otros temas también, por supuesto, aprovechando esta visita a Chile. Y quería que conversáramos un poco de libros. ¿Qué libros nos recomendarías a la comunidad de auditores, telespectadores y a mí mismo? ¿Qué te ha gustado ahora último? ¿Qué podrías recomendarnos? Y si no, libros que tú dices, mira, creo que este libro tiene que leerlo cualquier persona que se forme en política, o como tú quieras, con toda libertad. Bueno, vamos a ver, hemos citado muchos autores hoy. Sería razonable que eligiera alguno de los autores que hemos citado, ¿no? Y me parece más razonable referirme a algún autor español
que será más desconocido en Chile. Yo siempre podría recomendar los libros del padre Osvaldo Lira, que aunque son de difícil lectura, o los libros del padre Leonardo Castellani, del jesuita argentino, que son, pero probablemente son autores más conocidos aquí. Si nos vamos hacia autores de allá, yo siempre recomiendo los autores de ese tradicionalismo hispánico de la segunda mitad del siglo XX. Y concretamente la obra de un autor de una finura de penetración psicológica sobre lo que han sido las transformaciones de la edad contemporánea, de una manera exquisita, de una manera delicada, de una manera profunda, que es Rafael Gambra. Rafael Gambra tiene un libro, a mi juicio extraordinario, que se llama El silencio de Dios. Es un librito pequeño, sencillísimo de leer, pero que mueve a la reflexión sobre lo que es la crisis contemporánea de la comunidad política, que se va disolviendo, y de la Iglesia, que va perdiendo su papel magisterial, su papel directivo que había tenido en el mundo católico y que progresivamente se ha ido disolviendo. Es un libro de los años 60. Y han pasado muchos años vigente. Y no sé si no se ha reforzado aquel diagnóstico. Perfecto. Qué buen libro. ¿Alguno más? No, yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno, sí puedo seguir diciendo libros. Por ejemplo, Elías de Tejada tiene un libro también pequeño, sencillísimo, que se llama La monarquía tradicional, que implica el repaso de los grandes temas de lo que es la concepción tradicional de la política en el mundo hispánico. Desde la monarquía tradicional, el fuero, el concepto de fuero como encaje de lo universal, de la unidad en la pluralidad o en la diversidad. Un libro verdaderamente interesante, un libro de 140 páginas de bolsillo prácticamente. Queda anotado. Y el último, entonces dame un tercero. Un tercero. Porque yo no sé cuándo va a volver, entonces tengo que aprovechar. Vamos a ver, un tercer libro. Y de los autores que hemos citado, seguimos con autores que hemos citado. Canals. Francisco Canals. Francisco Canals tiene un libro que es su tesis doctoral en Derecho de los años 50, que se llama Cristianismo y Revolución, y que se trata de un análisis de la obra de Félicité de Lamennais, el fundador del catolicismo liberal, condenado por Gregorio XVI, y las razones por las que Lamennais, que era un ultramontano, termina siendo un católico liberal e incluso un católico democrático. Y Canals explica magistralmente una serie de conexiones intelectuales muy finas y muy complejas, pero subraya una: el elemento romántico, el contexto romántico como elemento de rebelión, y que allí donde hace presa, incluso en quien es ultramontano al principio, le lleva a la rebelión y le lleva a terminar réprobo fuera de la Iglesia. Excelente recomendación. Me dejaste mucho trabajo por no he leído ninguno de los tres, así que estoy reprobando esas lecturas por mientras. Así que feliz, qué alegría haberte tenido. Te dejo comprometido para tu próxima visita a Chile para una nueva conversación. Me avisas cuando vengas y no sabes la alegría que ha sido tenerte acá, Miguel Ayuso. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Y ustedes no se vayan, porque ya viene mi recomendación del libro, como cada semana en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Esta semana en Historia, Libros y Banderas vamos a recomendar El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española, 1927-1937. Es un libro del historiador chileno Cristián Garay y traza el pensamiento, las ideas, la tradición, la discusión política que había en España antes de que estallara ese dramático conflicto que se llevó tantas vidas humanas. Y tiene un ángulo de reflexión distinto al usual, mientras algunos veían en el conflicto entre republicanos y nacionales una lucha que explicaría la Segunda Guerra Mundial, que la preanunciaba. Cristián Garay, por el contrario, la mira como el final de las grandes discusiones teológicas del siglo XIX, la lucha entre el confesionalismo y el laicismo. Es un libro que cuenta con un prólogo del padre Osvaldo Lira y que realmente, desde el punto de vista de la historia de las ideas, es muy valioso. Un libro que disfruté en mi primera juventud cuando estaba decidiendo estudiar historia, así que le tengo particular cariño. El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas la próxima semana. Nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.